Ficha de cátedra complementaria. Ficha de cátedra 7 bis. La antropología no se encontró con el marxismo hasta los años 60 y 70 del siglo pasado. Se trataba en esa época de un marxismo renovado, un neomarxismo, que permitió elaborar una nueva teoría sobre la cultura y la desigualdad, tal como veremos en el capítulo siguiente. Por eso resulta pertinente recorrer brevemente los argumentos básicos de esta teoría que tuvo tanta influencia en el desarrollo teórico de las ciencias sociales en general y de la antropología en particular. Marx y el marxismo. Marxismo y evolucionismo aparecen históricamente en el contexto de surgimiento de la industria moderna, de la gran industria moderna, con uno de los efectos sociales, el proletariado industrial, esto es, en la sociedad capitalista del siglo XIX. El marxismo es un modelo teórico explicativo sobre la realidad, que constituyó la base ideológica del materialismo histórico. Su característica principal radica en plantear su oposición al sistema capitalista, la tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria, en la que la propiedad privada de los medios de producción no exista. Esto deriva a la propuesta de su fundador Carlos Marx, respecto a que sean los propios trabajadores quienes manejen los medios de producción, lo que derivaría en una sociedad sin clases e impediría que una minoría acumule los medios de producción y el resto sea explotada por ella. Las líneas fundamentales fueron trazadas por Carlos Marx y Friedrich Engels a mediados del siglo XIX y expresadas públicamente en el Manifiesto Comunista. El materialismo histórico es la doctrina creada por Marx y Engels sobre las leyes que rigen la evolución de la sociedad humana. El materialismo histórico ve en el desarrollo de los modos de producción de los bienes materiales necesarios para la existencia de los hombres, la fuerza principal que determina toda su vida social, condicionando también la transición de un régimen social a otro. Sin producir bienes materiales no puede existir ninguna sociedad. Para el materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases. Desde este punto de vista, el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. Ello implica que los modos de producción condicionan los procesos políticos, sociales y espirituales. Para el materialismo histórico, los sistemas de organización político-económica, como el capitalismo, no obedecen a una evolución natural, sino a una construcción histórico-social, y por tanto pueden ser cuestionados y encausados en otros modelos. En ello, un factor determinante es la conciencia de clase y el control de los medios de producción, como recurso para cuestionar y combatir el orden establecido. Toda la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de clases, de lucha entre explotadores y explotados, entre clases dominantes y clases oprimidas. Que la historia de esas luchas de clases es una serie de evoluciones que ha alcanzado en el presente un grado tal de desarrollo en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse del yugo de la clase explotadora y dominante, la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a toda la sociedad de toda explotación, opresión, división en clases y lucha de clases. Conceptos claves del materialismo histórico. El trabajo. El hombre, que lucha contra la naturaleza y la va dominando en el transcurso de su propio devenir, no puede separarse de ella. La lucha misma es una relación y un vínculo, el más estrecho de todos. En este sentido, los seres humanos han tenido, a lo largo de la historia, la aptitud de transformar la naturaleza para su subsistencia. Esa transformación es básicamente un hecho social realizado por un grupo de individuos que se relacionan entre sí. Y ciertamente esta ventaja adaptativa es lo que posibilita la sobrevivencia del hombre como especie. Precisamente esa relación de los hombres para adaptar la naturaleza a sus necesidades es lo que constituye el trabajo.
Así pues, el trabajo puede ser definido como un fenómeno social realizado por los individuos vinculados unos a otros dentro de una sociedad determinada y por medio del cual los hombres transforman y adaptan la naturaleza a sus propios fines. Tomando estas tres ideas básicas, naturaleza, organización social y trabajo, Marx define el modo de producción como el conjunto complejo de relaciones interdependientes entre naturaleza, trabajo y organización social. Ahora bien, el tipo de relaciones que se establece entre estos tres elementos varía según el tiempo y el lugar. De esta manera, existieron a lo largo de la historia y existen actualmente diferentes modos de producción. El modo de producción capitalista se caracteriza básicamente por estar compuesto, por un lado, por quienes se constituyen en los propietarios de los medios de producción, los capitalistas, y por otro, por quienes solo poseen una fuerza de trabajo para vender y así poder subsistir, los trabajadores o proletarios. En términos de Marx, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e interdependientes desde su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario el ser social el que determina su conciencia. Marx, 1859, en Marxist Internet Archive. De esta manera, la base material de una sociedad estaría constituida por la estructura sustentada en el modo de producción. Los modos de producción constituyen las diferentes formas en que las sociedades han organizado la producción y el trabajo. Para Marx el trabajo es un hecho natural, pero en cambio la forma de trabajar es un hecho histórico. Los modos de producción están conformados por A. Las fuerzas productivas, conformadas por los trabajadores y los instrumentos de trabajo, y B. Las relaciones de producción que constituyen el tipo de relaciones entre los propietarios de los medios de producción y los no propietarios. En el sistema capitalista, esto se traduce en los capitalistas y los proletarios, respectivamente. Esto significa que los factores que determinan los diferentes modos de producción son esencialmente económicos, y precisamente esto es lo que Marx denomina infraestructura o estructura económica. Entonces, ¿qué es, en definitiva, el modo de producción? El modo de producción constituye el concepto que utiliza Marx para abarcar el complejo proceso por el cual los hombres interactúan simultáneamente con la naturaleza y entre sí. Así pues, no existe un único modo de producción, puesto que las diferentes formas de interacción implican distintos modos de producción. Y si bien Marx analiza estos cambios, le interesa su realidad contemporánea, el modo de producción capitalista. Asimismo, el estudio del modo de producción nos remite a un concepto clave que es el de fuerzas productivas. Fuerzas productivas constituyen las fuerzas que resultan de la combinación de los elementos del proceso de trabajo bajo relaciones de producción definidas. Su resultado es una determinada productividad del trabajo. Las fuerzas productivas, a su vez, incluyen a los trabajadores, las herramientas y los medios de producción en una forma específica de cooperación, y las contradicciones entre ambas, relación de propiedad y fuerzas productivas, constituyen las bases del cambio histórico. Precisamente la desigualdad social se manifiesta en el ámbito de la producción. En este sentido, el capitalista compra en el mercado medios de producción y fuerza de trabajo. Esta circunstancia hace que el trabajo sea un proceso que, entre otras cosas, le pertenece y en consecuencia también le pertenece el producto de ese proceso. En cuanto a la fuerza de trabajo, solo le pertenece el uso de la misma, uso que se corporiza en el producto acabado. Entonces el producto termina siendo propiedad del capitalista. Por su parte, el obrero vende su fuerza de trabajo
enajenando el producto de su propio trabajo. El capitalista, por ser el propietario de los medios y de la fuerza productiva, organiza el proceso de trabajo de manera tal de absorber mayor fuerza de trabajo, prolongando así dicho proceso. De esta forma, el valor del producto se acrecienta en relación a lo invertido previamente. Se añade un plusvalor y el dinero obtenido por ese producto se transforma en capital. Las condiciones históricas de existencia del capital surgen cuando el poseedor de los medios de subsistencia y de los medios de producción encuentra en el mercado al trabajador como vendedor de su fuerza de trabajo. El proceso histórico muestra que la separación del hombre de sus condiciones objetivas de existencia, la escisión de la unidad originaria, hombre-naturaleza, se produce solo en el sistema capitalista. Como señalamos entonces, en el sistema capitalista la apropiación de los medios de producción está determinada por la existencia de dos clases de hombres, aquellos que son propietarios de los medios de producción y aquellos que no lo son. Estas relaciones se expresan jurídicamente en relaciones de propiedad y tienen su correlato en estas relaciones de explotación entre el capital y el trabajo, y son también fuerzas sociales, burguesía, proletariado, antagónicas que se enfrentan en la lucha. El término apropiación, en este contexto, sintetiza tres operaciones o sentidos relacionados. El primero señala el despojo. Alguien le saca al otro. El segundo marca la exclusión. La apropiación implica que ese otro despojado no tiene y por eso queda excluido. El tercer sentido implica el control tanto del objeto apropiado como una relación instituida por el otro despojado. Otro concepto sustancial es el de relaciones de producción. Se denomina relaciones de producción a aquellas que se establecen entre los propietarios de los medios de producción y los productores directos de un proceso de producción determinado. Esto depende a su vez del tipo de relación de propiedad, posesión, disposición o usufructo que ellos establezcan con los medios de producción. Se puede distinguir dos tipos fundamentales de relaciones de producción. A. Relación explotador-explotado. Esta relación explotador-explotado existen cuando los propietarios de los medios de producción viven del trabajo de los productores directos. Las principales relaciones de explotación son las siguientes. A1. Relaciones de esclavitud, en las que el amo no solo es propietario de los medios de producción, sino también de la fuerza de trabajo. A2. Relaciones de servidumbre, en las que el señor es propietario de la tierra y el siervo depende de él y debe trabajar gratis para él, una cantidad de horas estipuladas. A3. Relaciones capitalistas, en las que el capitalista es el propietario de los medios de producción y el obrero debe vender su fuerza de trabajo para poder vivir. B. Relaciones de colaboración recíproca. Estas relaciones se establecen cuando existe una propiedad social de los medios de producción y ningún sector de la sociedad vive de la explotación de otro sector. Por ejemplo, las relaciones que se establecen entre los miembros de algunas de las comunidades aborígenes o las relaciones de colaboración que caracterizan, según Marx, de modo de producción comunista. Propiedad privada. Propiedad privada se denomina a determinadas relaciones de producción le corresponden un determinado tipo de propiedad, ya sea comunidad, familia o Estado. En el sistema capitalista, como señalamos, los productores ya no forman parte de una comunidad social, sino que por el contrario se hallan aislados, separados de la comunidad. Esta separación se da en primer lugar por un trabajo dividido y por otro porque los instrumentos, los medios de producción pertenecen solo a algunos individuos, en calidad de propiedad privada. De esta forma, el trabajo es un producto social y se halla, al mismo tiempo, separado de la sociedad.
al igual que el productor, ambos relacionados con los otros y entre sí, solo a través del mercado. De esta forma, Marx, 1867, muestra que el capitalista compra por su valor en el mercado, una mercancía particular, la fuerza de trabajo del asalariado. Este último, a su vez, se halla privado de los medios de producción y separado de ellos, y no tiene más alternativa que vender al capitalista su fuerza de trabajo. Asimismo, el valor de mercado de la fuerza de trabajo comprada por el capitalista está determinada por el tiempo de trabajo necesario para su producción. En lo que respecta al asalariado y a su fuerza de trabajo, la producción y reproducción de esa fuerza representan los costos de su mantenimiento. La plusvalía. El salario, asimismo, representa el trabajo socialmente necesario para el mantenimiento del obrero, es decir, el tiempo real que el obrero trabaja. Pero ese tiempo, para que realmente sea productivo para el capitalista, tiene siempre que ser mayor al salario que se le paga. De esta manera, la diferencia entre el salario y el tiempo real trabajado por el obrero, que constituiría una especie de sobretrabajo, pertenece al capitalista y es denominado plusvalía. En este sentido, la plusvalía sería equivalente a la parte del trabajo realizado por el proletario, que no es remunerado, por lo tanto es apropiado por el capitalista. En este contexto, el valor de toda mercancía aparece determinado por el tiempo necesario para la producción. Esta plusvalía, al ser invertida, permite al capitalista llevar a cabo cambios en los métodos de producción y por lo tanto acrecentarla, lo que suele generar a su vez más plusvalía y así sucesivamente, mediante un círculo que se retroalimenta. Debe tenerse por su parte en cuenta que la riqueza por sí misma no constituye capital, puesto que para que esa riqueza se transforme en capital deben cumplirse los siguientes requisitos: que controle los medios de producción, que compre fuerza de trabajo, que obtenga de ambas combinaciones un excedente, la plusvalía que le permite a su vez ampliar la producción. A grandes rasgos podemos designar, como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan al mismo tiempo las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. Marx, 1859. A modo de conclusión, las dos grandes obras de Carlos Marx, el Manifiesto Comunista, junto a Federico Engels, y El Capital, tuvieron en un momento determinado de la historia una gran influencia política y económica en muchos países y en millones de personas. Constituyen un hito en la historia política, social y económica. Hoy vemos presentados los conceptos básicos para poder comprender desde la antropología cómo se han aplicado estas ideas a la perspectiva y metodología de esta disciplina, lo que nos permite entender la base materialista con que muchos antropólogos clásicos, como Morgan, Maurer, etc., o contemporáneos, y más cercanos en el tiempo, como Kant, Llovera, Sedon, reconocieron y afirmaron la perspectiva marxista en la antropología social. Hace 40 años, la antropología marxista se legitimó como perspectiva de estudio en un contexto de cambios y de transformaciones profundas. El proceso de descolonización hizo emerger procesos de transición que modificaron sustancialmente la vida de muchas sociedades. Hoy, estos procesos no han desaparecido y continúan enfrentando a un grupo amplio de colectivos a nuevos desafíos.